Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. A partir de este encuentro, ustedes comenzarán el estudio de una tragedia producida dentro del Renacimiento inglés. Se trata de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Específicamente hoy se expondrán los elementos relacionados con el contexto histórico-cultural en el cual se produce toda la obra de este importante autor. Copien entonces el tema. Tema: el Renacimiento en Inglaterra. Ustedes conocen desde lecciones anteriores que el Renacimiento es una época marcada por el humanismo, filosofía en la cual se sustentaba y en la cual se defendía que el hombre era el centro del universo y el centro de todas sus creaciones, pero que también estuvo marcada por los descubrimientos geográficos y por grandes sucesos históricos. Para recordar todo esto, los invito a compartir conmigo el siguiente material de video. Cuando Bartolomé Díaz rodea el Cabo de Buena Esperanza en 1487, Botticelli está ayudando a pintar la Capilla Sixtina en Roma. En 1506 muere Colón, pobre, olvidado y creyendo aún que descubrió la costa de Asia. Ese mismo año, Bramante comienza a construir San Pedro en Roma. En 1513, Balboa cruza el Istmo de Panamá y revela la existencia del Pacífico. Y Maquiavelo publica El Príncipe. Rafael muere en 1520, cuando Magallanes está navegando alrededor del mundo. Y en Alemania se genera una rebelión debido a un monje llamado Martín Lutero, que pronto originaría la Reforma. Y en 1530, mientras Pizarro está conquistando Perú, Erasmo y Rabelais están en su apogeo. Y Miguel Ángel está pintando el juicio final sobre el muro del altar de la Capilla Sixtina. En medio de todos estos acontecimientos surge en Inglaterra una figura que le iba a dar un gran impulso a la cultura renacentista. Para que puedan conocerla, deben observar la siguiente imagen. Esta mujer que impresiona por su majestad y el lujo de sus atavíos es la reina Isabel Tudor o Isabel I de Inglaterra. Su reinado fue tan poderoso que dio nombre a toda una época y al más importante momento del Renacimiento inglés. La época isabelina fue una etapa verdaderamente importante en la historia de Inglaterra, pues comprende el paso del feudalismo al capitalismo, que condicionó el futuro poderío colonial de la nación inglesa y preparó en esta etapa las condiciones para su desarrollo capitalista. Pese a la prosperidad económica y la estabilidad política representada por el poderío de la monarquía absoluta que encarnaba Isabel Tudor, fue este un tiempo convulso de pugnas internas por el poder y casi siempre de amenaza bélica del exterior.
y es que en aquella sociedad se enfrentaban los intereses de los burgueses y la nobleza progresista, apoyada por Isabel, contra los de la vieja clase feudal. Pero como la dinastía de los Tudor había realizado su reforma religiosa, también existían pugnas en ese sentido. Muchos de los antiguos señores feudales eran católicos y, por supuesto, ferozmente perseguidos. Por otra parte, la enemistad de Inglaterra con España trajo consigo que Felipe II, rey de este país, constantemente apoyara a los enemigos de Isabel Tudor en Inglaterra y la reina, por su parte, armara corsarios y piratas que atacaran posesiones de este país en la Nueva España, o sea, en el Nuevo Mundo. Ahora bien, como dije anteriormente, esta reina impulsó el movimiento humanista en su país. Esta nota es importante que ustedes la copien en sus libretas. El reinado de Isabel Tudor marcó decisivamente al Renacimiento inglés. La época isabelina se caracterizó por la prosperidad económica, la euforia nacional y la actividad cultural promovida por la política real de Isabel I. En medio de todo este auge de la cultura renacentista, la manifestación artística que más se desarrolló fue el teatro. Esto también es importante que ustedes lo copien en sus libretas. El teatro fue la manifestación cultural que alcanzó mayor desarrollo en el Renacimiento inglés. Como ustedes conocen, el género dramático es aquel que se concibe para ser representado en escena. Para poder recordar otras de sus características, los invito a observar la siguiente lámina. El género dramático se concibe para ser representado en escena. Se caracteriza por desarrollar un argumento, tener personajes que se desenvuelven en la trama, un conflicto en torno al cual giran las acciones y lo que acontece se manifiesta por medio del diálogo.
puesto que el autor se hace presente solo en brevísimas indicaciones, a las cuales se les da el nombre de acotaciones. Una de las formas en las cuales se puede manifestar el género dramático es la tragedia, que es aquella en la cual el conflicto se desenvuelve de una forma catastrófica, casi siempre con la muerte de los protagonistas o el triunfo de la adversidad. Copien este concepto a continuación en sus cuadernos. La tragedia es una de las formas en que se manifiesta el género dramático, en la que el conflicto en que se ven envueltos los personajes principales termina en una catástrofe, generalmente representada por la muerte de los protagonistas o por el triunfo de la adversidad. Este concepto es importante que ustedes lo conozcan, pues como les dije en los momentos iniciales de la clase, ustedes estudiarán una tragedia de amor renacentista, cuyo autor es William Shakespeare, o sea, Romeo y Julieta. Uno de esos hombres que salió de las mismas entrañas del pueblo inglés y quien llegó a convertirse en el escritor más importante de esa lengua y en uno de los más significativos a nivel universal es William Shakespeare, de quien copiarán a continuación algunos de los datos más importantes de su vida. William Shakespeare nació en 1564 en la ciudad inglesa de Stratford-on-Avon, en el seno de una familia católica. A los 13 años abandona la escuela para contribuir al sostenimiento familiar. Siendo muy joven se traslada a Londres para iniciarse en el mundo del teatro, por el que sentía una fuerte vocación. En el teatro desempeñó diversos trabajos: traspunte, copista de manuscritos y adaptador de obras teatrales, actor de papeles secundarios y, por último, dramaturgo tan notable y conocido que hasta llegó a ser autor favorito de la reina Isabel. A los 48 años abandona su labor de creación y se retira a su ciudad natal, donde muere el 23 de abril de 1616, fecha en que también fallece Miguel de Cervantes. Es el escritor más notable de la lengua inglesa y descuella entre lo mejor de la literatura universal. Ahora deben empezar a copiar estos datos. Usted, facilitador,
debe tener bien presente que sus estudiantes deben copiar correctamente cada una de estas palabras en sus libretas.